Ok, ahora sí iniciamos. Buenos días, agradecemos a los medios de comunicación que están dando cobertura a esta conferencia de prensa convocada junto con organizaciones de la sociedad civil a raíz del nombramiento del subsecretario de Gobierno Arturo Escobar, y que hemos establecido contacto a partir de un punto de acuerdo que se presentó en el Pleno con la intención precisamente de solicitar al Ejecutivo Federal que reconsidere este nombramiento, porque no se considera que el perfil de Arturo Escobar pueda garantizar condiciones de diálogo y trabajo con las organizaciones de la sociedad civil. El día de hoy se encuentran con nosotros de las organizaciones de la sociedad civil, a mi lado derecha, Clara Husinman, de Incide Social, Carlos Cruz Santiago, de Causa Ciudadana, Alfredo Peña, de México Unido contra la Delincuencia, Rocío García Cruz, de CONARTE, Claudia Cabrera, de RIQUE Intervención Social, Pedro Barbosa, de ABC Acción por el Bienestar Ciudadano, y vienen solamente en representación de más o menos una veintena de organizaciones que el día de hoy quieren hacer llegar un comunicado a las senadoras y senadores para que se considere esta solicitud que has estado manejando por diferentes medios a fin de exigir la renuncia de Arturo Escobar como subsecretario de Gobierno. Y para darle la palabra a las organizaciones de la sociedad civil, en primer lugar le pediría a Alfredo Peña, de México Unido contra la Delincuencia, quien nos dirige unas palabras. Alfredo. Buenos días a todos, muchas gracias, senadora Marta Tagle, las organizaciones aquí presentes y quienes estamos pidiendo la destitución de este personaje en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Le damos nuestro agradecimiento, manifestamos aquí nuestro agradecimiento por esta oportunidad, por este espacio que nos brinda, un espacio emblemático además, desde donde esperamos que nuestra voz se escuche y llegue hasta los oídos del señor Osorio Chong y en todo caso del presidente de la República, para que hagan lo conducente con esta persona que han instalado en esta subsecretaría estratégica para el país. Comienzo mi intervención, que anticipo no va a durar mucho, simple y sencillamente quisiera retomar una pregunta que lanzó Sergio Aguayo el día que se dio el nombramiento de esta persona. Sergio Aguayo puso: ¿qué sabe Arturo Escobar del Partido Verde Ecologista de México, un ambientalista farsante, sobre prevenir el delito? Esa pregunta me parece que tiene vigencia y va a seguir teniendo vigencia mientras esta persona esté en la subsecretaría antes mencionada. ¿Qué sabe? Pues sí sabe algo. Sí sabe algo, pero no porque sepa de prevenir el delito, sino porque sabe de cometer delitos. Yo creo que no muchos han olvidado el acontecimiento aquel donde se le encontró una maleta con 1.100.000 pesos en un aeropuerto de Chiapas, sin poder explicar su procedencia ni el uso que iba a hacer de ese dinero. Y yo creo que no muchos han olvidado los más de 200 millones de pesos, 222.6 millones de pesos, que gastó en su totalidad en el pasado proceso electoral la bancada del Partido Verde en la Cámara de Diputados. Hay un dato muy interesante, un periódico de circulación nacional hace un estudio, se pide tener acceso a las cuentas de la bancada del Partido Verde y cómo fueron ejerciendo ese recurso durante su legislatura, durante la última legislatura. Este periódico identifica que el Partido Verde acumuló, fue ahorrando recursos y durante el proceso electoral, el último proceso electoral, aceleró el gasto de esos recursos. Nada más para poner un dato sobre la mesa, de septiembre a febrero, de septiembre de 2014 a febrero de 2015, el Partido Verde Ecologista acumuló 76.5 millones de pesos. Estamos hablando de que en 5 meses esta cantidad la ahorró y la gastó, aceleró su gasto durante el proceso electoral.
Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué sabe Arturo Escobar sobre prevención del delito? No sabe absolutamente nada de prevención del delito, sabe cometer delitos, porque además él era el responsable como coordinador de bancada de del ejercicio de ese recurso del que le estoy hablando, de esos 222 millones de pesos. En ese sentido, me gustaría citar aquí al compañero Carlos, quien en un momento tomará la palabra, cuando dice que en todo caso Arturo Escobar podría ser un perfecto beneficiario de alguno de los programas de prevención del delito. Él no sabe de prevención del delito, sabe cometer delitos. Por último, quisiera poner un dato adicional sobre la mesa, que es que en el último trimestre, en el último semestre de la legislatura de la que les estoy hablando, la última legislatura, el Partido Verde Ecologista gastó 83.1 millones de pesos en comerciales. Es decir, el ahorro que hicieron, que uno pensaría que habría que aplaudir, pues no hay que aplaudir. El ahorro que hicieron tenía sentido porque lo utilizaban para fines electorales, lo cual ha trascendido incluso las fronteras del país, dado que la Organización de Estados Americanos, en su último informe que recién entregó, si mal no tengo el dato, lo entregó ayer, reconoce que le preocupa el incumplimiento del Partido Verde y que pareciera que algunas de las sanciones que se le han impuesto no están surtiendo los efectos que se esperarían. Aterrizándolo al trabajo que hace la subsecretaría maneja recursos que llegan hasta los estados y los municipios y es altamente susceptible de convertirse el manejo, o que esta persona haga del manejo de esos recursos que los maneje electoralmente, ¿no? Que los maneje para fines clientelistas, clientelares, y en beneficio o para influir en los futuros procesos electorales. Por último, termino diciendo que las instituciones públicas son eso, instituciones públicas, no son el rancho personal de absolutamente nadie. Por eso estamos aquí, porque las instituciones nos pertenecen, son de los ciudadanos y los ciudadanos, les guste o no, somos los jefes de esas personas. Por eso estamos aquí. Muchas gracias. Gracias, Alfredo Peña, y ahora le daremos la palabra a Carlos Cruz Santiago de la organización Cauce Ciudadano. Buenos días a todas y todos. Primeramente quisiera agradecer a la senadora Marta Tagle por acompañar con este punto de acuerdo lo que la sociedad civil reclama. Nos parece que eso es justamente lo que muchas veces demandamos de quienes están en estas instituciones, y para nosotros no fue una sorpresa, sino que valida la trayectoria. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y colocar ese punto de acuerdo en el Senado de la República. Quisiera concentrarme en dos cosas. La primera es que el día de hoy amanecemos con una nueva noticia con relación a Escobar y su crítica a la propuesta del ministro Saldívar en materia de consumo de marihuana. Nos parece que nuevamente colocar por delante al Chapo Guzmán pensando que va a ser empresario, o sea, diciendo que si apoyan esa posición del ministro Saldívar, el Chapo Guzmán se convertiría en empresario, pues vuelve a demostrar que hay un desconocimiento total de lo que tiene que ver con el tema de prevención. En efecto, uno de los graves problemas que pasan por reclusorios en México es que la mayoría de las personas que están en detención por denunciar o que están procesadas bajo el delito de tráfico de sustancias o tráfico de drogas, en la mayoría de los casos son usuarios. Cuando el ministro Saldívar lo que quiere colocar es cómo un usuario puede ser productor de su propia, para su propio consumo, estamos nosotros justamente generando un mecanismo distinto de la distribución, y también es una manera de combatir la producción masiva y la distribución en las calles.
establece también el ministro Saldívar en la posición que coloca justamente cómo los consumidores dejarían de ser criminalizados. Con la posición que guarda en este instante Arturo Escobar, nos demuestra que hay desconocimiento total sobre el tema de drogas, porque incluso en la entrevista que publica el diario El Universal el día de hoy, se atreve a decir que México no tiene un problema de consumo de sustancias. Tenemos un problema grave, cada vez se reduce más la edad en términos del consumo de sustancias, y nos parece que seguir presentando o demostrando esta incapacidad, pues nos dice a nosotros que lo mejor que le puede pasar al programa es que se retire y que renuncie. Como segundo punto de mi intervención, diríamos que una de las características de Arturo Escobar es justamente la ilegalidad. Las formas en las cuales él piensa que se pueden cometer delitos electorales, a los cuales nosotros decimos que todo delito electoral tiene que ver con corrupción política, y que este nivel de corrupción política tiene que ser frenado en el país. De la misma manera que él argumentó que había sido premiado, porque él dijo, es un premio. Frente a este premio que le dan, nosotros queremos pedirle al Senado de la República, como los garantes del Pacto Federal, que se empiece a hacer una revisión minuciosa de estas formas en las cuales la corrupción política y el pacto de impunidad están venciendo a las instituciones del Estado mexicano. Porque la muestra es Escobar, él es la punta del iceberg en este instante de estos pactos de impunidad que se dan, y que nos parece que es apremiante que el Senado de la República pueda empezar a generar mecanismos de investigación de cómo es que se están generando estas designaciones. Para nosotros como sociedad civil es muy importante que el caso de Escobar no sea un caso solamente mediático, sino que sea un caso en donde sí suceda algo. Por eso no desistiremos, y por eso hacemos un llamado a la ciudadanía, hacemos un llamado a los medios de comunicación para poder seguir colocando este tema en términos de que la gente, las personas en las comunidades y los barrios donde el programa opera, pues puedan establecer en contacto con las organizaciones que estamos empujando también esta iniciativa, y que sobre todo que nos puedan estar informando sobre los niveles de corrupción que puede tener el programa, que también es muy importante. Pero sí nosotros sentimos al estar aquí en el Senado que podemos construir un paraguas de protección. Y por eso es importante, porque una persona que se puede atrever a cometer tantas corrupciones políticas a través del sistema electoral, es una persona que también puede tener manejando el erario público hoy 2.600 millones para este año, 2.200 para el próximo, y alrededor de 140,000 millones a través del sistema intersecretarial, pues también podemos pensar que no solamente son beneficios electorales, también podemos incluir que puede haber principios de corrupción política, y sobre todo lo podemos decir porque el nivel de opacidad al no declarar sus bienes y al no establecer con quién puede tener conflicto de interés, pues justamente ese es el peligro que tiene hoy el programa. Entonces, con eso terminaría, y es una petición muy concreta al Senado en términos de que como garantes del Pacto Federal acompañen y podamos ir revisando justamente esta toma de decisiones. Enseguida le daremos la palabra brevemente a Rocío García Cruz de CONARTE. Buenos días, muchas gracias a todos, a mis compañeros de mesa, a la senadora Marta por su solidaridad. CONARTE trabaja con las fibras más sensibles de muchas comunidades porque lo hacemos desde el arte,
Transformamos los entornos de las infancias y juventudes de familias que han vivido en las zonas más vulnerables de varias ciudades. Trabajamos con los municipios, con los policías, con las y los maestros del país para volver a conectarnos en lo positivo y con un mejor futuro. Creamos redes de artistas dispuestos a entregar a sus comunidades parte de su trabajo y de sus conocimientos para reconstruir la paz. Compartimos con esas familias el reto de transformar la ruta de vida. Construimos resiliencia y capacidad de autorregulación en comunidades que han sido lastimadas por la violencia de un sistema económico y político que no deja lugar a la esperanza, a la inclusión o a la formación ciudadana y sus derechos culturales. Al inicio de esta administración, CONARTE fue testigo de cómo el cambio de atribuciones de unas y otras secretarías dejaron a muchas comunidades a la deriva en procesos que habían costado mucho trabajo articular. No importó lo construido a una nueva administración que intentaba reinventarse a sí misma. Sin embargo, confiamos y vimos como positivo que la creación del PRONAPRED buscara enfocar las baterías de la política pública para atender las verdaderas causas de la violencia y el delito. En CONARTE colaboramos con el gobierno federal, con los gobiernos estatales y municipales, con redes internacionales. Aunque CONARTE no ha recibido fondos públicos del PRONAPRED, construimos un diálogo serio y propositivo con las y los funcionarios que le dieron vida. Este diálogo está roto. Con el nombramiento del señor Escobar y el equipo que está instalando, ese diálogo no es posible, porque no es la persona a la que le interesa fortalecer estrategias integrales de acción comunitaria, porque es un operador político especialista en conducir de manera oscura procesos electorales. A nosotros, la vida personal del señor Escobar no nos incumbe, aunque sabemos que estando al frente de un partido político, los fondos que se usaron para pagar multas sin cambiar las acciones ilegales también era de los ciudadanos, ya que nuestros impuestos sostienen a los partidos políticos. Exhortamos al presidente de la República a reconsiderar este nombramiento y recuperar la acción que él mismo instauró para regenerar los hilos rotos de la credibilidad y de la confianza institucional, que también son factores protectores de la violencia y la delincuencia. Señor presidente, la salud pública de la institucionalidad gubernamental es mucho más importante que las cuotas de los partidos. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Y ahora le daría la palabra a Clara Hussitman de Incide Social. Bueno, pues yo también reconocer el apoyo, el interés que ha mostrado la senadora Tagle sobre este tan importante tema. Consideramos que es un tema fundamental en este momento en la agenda pública mexicana. Yo quisiera mencionar algunos puntos adicionales a lo que han señalado mis compañeros. En primer lugar, que el 10 de septiembre nosotros entregamos una carta desde Incide Social al señor secretario Osorio Chong, haciéndole varias preguntas sobre la designación de Escobar. El día de hoy, creo es casi un mes, 10 días, no hemos recibido respuesta y creemos que como ciudadanos merecemos que se nos responda, inclusive legalmente así está establecido. A los 2.015 millones de pesos que va a tener el programa el año que entra, más los 140.000 millones de pesos que derivan de la interacción de varias secretarías que tienen que ver con el programa. Yo quisiera agregar, y eso también nos preocupa y creo que al Senado debería de preocuparle, que el programa es apoyado con recursos externos. La Unión Europea entrega recursos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, USAID y la Iniciativa Mérida. Ellos han colaborado y participan en la realización de la estrategia definida
del Programa Nacional de Prevención del Delito. Yo me pregunto si con la calidad moral y la historia de operador político del señor Escobar, estas instituciones van a estar en la disposición de entregar recursos para que sean usados, porque además siempre pasan a través del subsecretario. Él es quien al final maneja y define con estas instituciones a dónde se van los recursos. El otro tema es que nosotros, en la lógica de mostrar además que nuestro interés fundamental es el rescate y la prevalencia de esta política de prevención social de las violencias y de la delincuencia, que como señala Rocío García, es una política que va a las causas de la violencia, que trata de prevenir de que más niños y más jóvenes, ante la ausencia de alternativas de movilidad social, caigan en acciones y en situaciones delincuenciales. Entonces, nuestro interés es formar una coalición ciudadana para la prevención de la violencia. Varias de nuestras organizaciones ya tienen redes con organizaciones que trabajan en el territorio, muchas de las cuales ni siquiera saben qué es el programa, ni han recibido recursos y están trabajando con sus propias capacidades. Entonces, lo que queremos y estamos convocando a las organizaciones a que hagamos una red que permita potenciar la capacidad de la sociedad civil para atender el tema de prevención y que podamos darle seguimiento al mismo programa, al programa nacional. Las convocamos a las organizaciones que trabajan prevención en el territorio a que nos puedan mandar información sobre qué está ocurriendo con esa política en los municipios y en las unidades donde se seleccionó para ser aplicada. Y nos preocupa también que vigilemos el posible desmantelamiento y reorientación de los recursos hacia polígonos que sean de mayor interés político que respecto de los cuales están actualmente incorporados. Queremos también fortalecer las capacidades de las organizaciones. Creo que podemos entre todos contribuir a una mayor capacitación, a la recuperación de buenas prácticas y diseminarlas y distribuirlas entre las organizaciones. Entonces, para nosotros la conformación de esta coalición ciudadana por la prevención social de las violencias es muy importante en lo que sigue. Finalmente, yo quisiera entregarle a la senadora Tagle un expediente que contiene una carta para los senadores. Está firmada por las 24 organizaciones que hicimos esta ruptura del diálogo con el señor Escobar, pero además tiene los distintos materiales que hemos venido produciendo y de manera muy importante tiene los currícula de las organizaciones que estamos formando la coalición de ruptura y que además están acompañadas por otras 160 organizaciones. Y esto es para probar que somos organizaciones que lo que realmente nos interesa es la política de prevención, porque creemos que es un ingrediente fundamental para tener una trayectoria de paz y superar esta violencia y delincuencia que nos agobia y que se va extendiendo como tinta en un secante, o sea, van siendo cada vez más territorios que empiezan a tener temas de violencia crónica. Entonces, aquí le hacemos entrega a la senadora del material y esperemos que esto pruebe nuestro auténtico interés. Nadie nos mueve, estamos aquí porque creemos que esta es una política muy importante.
Muchas gracias, doctora Hussidman. Sin duda yo recibo esta información con el compromiso de hacérsela llegar a los 128 senadores porque está dirigida para todos, haciendo hincapié con ellos en que es muy importante que se considere que las organizaciones firmantes efectivamente tienen una amplia trayectoria y reconocimiento en materia de derechos humanos y de prevención del delito y que desde hace mucho tiempo han venido trabajando incluso del lado de las autoridades y que construir esto no ha sido sencillo para que ahora, por el afán de prácticamente convertir a la Secretaría de Gobernación en una agencia de colocaciones, pongan a una persona que, además de carecer del perfil para atender uno de los problemas más importantes que se viven en nuestro país, como es el tema de la seguridad pública, se manda el mensaje de que no les importa este tema al poner una persona aquí, y lo que me parece todavía más grave, que se mande también un mensaje de impunidad y de que este tipo de espacios sirven para premiar delitos electorales y conductas delictivas que se estuvieron dando durante todo el proceso electoral, y que también hay expedientes de sobra, información que los propios tribunales han juzgado y que al ser materia electoral pues solamente se han conformado en generar multas económicas al Partido Verde Ecologista, pero que sabemos que para eso ha habido operadores políticos y que el principal operador de este tema ahora es quien es el subsecretario. Entonces me parece muy grave el mensaje que se manda a la ciudadanía desde la propia Secretaría de Gobierno y del propio Ejecutivo Federal al nombrar a una persona como Arturo Escobar, y por eso me he sumado al llamado de las organizaciones de la sociedad civil que exigen que renuncie Arturo Escobar, y ustedes saben que me he comprometido a ser pues una voz ciudadana en este Senado, y por eso es que recibo esta información con el compromiso de seguir insistiendo junto con ustedes para que esta información llegue a sus manos y de que sigamos insistiendo. Particularmente el punto de acuerdo que presentamos fue ya turnado a la Comisión de Gobernación del Senado y estaremos dándole seguimiento para su aprobación y que se convierta en un exhorto que llegue a las instancias correspondientes. Por otra parte, me parece muy importante el llamado que desde las organizaciones de la sociedad civil hacen para conformar esta coalición ciudadana para la prevención del delito, porque insisto, me parece que uno de los principales problemas que se vive en nuestro país está relacionado con la seguridad pública, y no es solamente el tema de policías, ladrones y delincuencia organizada, sino es la delincuencia y la violencia que se vive de manera cotidiana por parte de la ciudadanía y que tiene que ver con el trabajo a nivel de tejido social que estas organizaciones han venido haciendo durante muchos años. Me parece muy importante este llamado a que se conforme una red, que se fortalezcan sus capacidades y que sigan insistiendo en que el programa, que además, como ustedes oyeron, cuenta con recursos muy importantes, más de 2,000 millones de pesos, realmente sean destinados a la atención tal cual de la prevención del delito y no busque dirigirse con otro tipo de pretextos, particularmente electorales, a áreas donde se busque tener una influencia política y no prevenir la violencia y el delito que se están viviendo. Entonces, estaría abierto ahora el micrófono a si hay alguna pregunta por parte de los medios de comunicación que nos acompañan. Gracias. Buenos días. Quería preguntarles sobre este llamado para realizar este esfuerzo de una coalición ciudadana para la prevención del delito. Si esto implicará que de alguna manera las ONG, las organizaciones van a trabajar por su lado, ya sin tomar en cuenta las decisiones o las acciones de gobierno que se instrumenten desde la subsecretaría que encabeza Escobar. Y la segunda, preguntarles, cuando vino aquí a comparecer la titular de la PGR, reconoció que hay averiguaciones previas abiertas contra integrantes del Verde. Quisiera preguntarles si ustedes harían un llamado a la FEPADE o a la PGR para acelerar la investigación que está abierta. Hay varios expedientes en el caso de Escobar, pero hay uno en particular que involucra a la empresa de su hermano. Si ustedes le pedirían a la PGR acelerar este procedimiento, y si creen que Osorio Chong le dio esta posición a Escobar para protegerlo justamente de la acción de la justicia. Gracias. Bueno, respecto a la coalición, lo que nosotros reconocemos es que hay muchas más organizaciones que están trabajando en el territorio en materia de prevención que aquellas que reciben recursos del PRONAPRED. Rocío lo decía, en el caso de CONARTE, una organización muy exitosa, reconocida y que ha recibido premios, ha estado trabajando sin recursos del PRONAPRED.
Entonces, nuestra actitud es respetar aquellas organizaciones que trabajan con recursos del PRONAPRED y que pasan a través de las presidencias municipales, pero convocar a muchas organizaciones que están muy solas en el territorio y que están enfrentando riesgos. Creemos que también la coalición puede dar cobertura a personas que están poniendo su vida en riesgo para tratar de apoyar a jóvenes, apoyar a niños y que han construido sus propios modelos de intervención fuera del programa nacional. Para nosotros era importante el reconocimiento de una política de prevención después de años de tener una política de seguridad dura con soldados, policías, cámaras y patrullas. Por eso, en varias ocasiones hemos dicho que nos dio muchísimo gusto cuando el presidente Peña coloca como uno de sus 2 programas emblemáticos el de prevención social de las violencias dentro de la línea de México en Paz. Lo que nos sorprende es que a 3 años coloque a un personaje a cargo de esa política que significa realmente colocar a la política de prevención en último lugar, porque es una gente que no va a operar en el sentido auténtico de la política, sino a usar el hecho de que esta política esté en el territorio y puede entonces crear clientelas políticas. Entonces, el tema es sí generar un colectivo nacional de organizaciones y tratar de elevar el desempeño compartiendo información, compartiendo capacitación, compartiendo el sentido del trabajo y ayudándonos entre todas. Sí, abonando a lo que dice Clarita, no solo no iríamos por nuestro lado, sino que, es decir, la ruptura de diálogo que hicimos no fue con la institución. Lo he dicho en otras ocasiones y quiero repetirlo, las instituciones trascienden a los hombres, no rompimos con la institución. Hablamos de no reconocer como un interlocutor válido al señor Escobar por todo lo que ya se mencionó. En ese sentido, sería todo lo contrario, estaríamos más al pendiente del trabajo que se está haciendo hacia adentro de la subsecretaría, porque corre peligro, está en manos de una persona que sabe cometer delitos. Eso por un lado. Y por otro lado, la pregunta que sea de si hacemos un llamado a la PGR, en particular a la FEPADE, pues yo diría que más que un llamado es una exigencia que ni siquiera tendríamos por qué hacerla. Caray, les estamos pagando, es su trabajo. O sea, vergüenza les debería de dar que los ciudadanos les estén señalando dónde tienen que trabajar, dónde tienen que poner más atención. Y no solo eso, me atrevería incluso a extender la exigencia al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo vamos a hacer para sancionar a estas personas, a estos partidos políticos que violan la ley a diestra y siniestra sin ninguna consecuencia? Carlos Cruz, de Cauce Ciudadano. Sí hacemos un llamado a Arely Gómez, a la procuradora, desde luego que sí. Tiene que acelerar el proceso. Y hacemos un llamado al secretario de Gobernación. O sea, nos parece que el secretario de Gobernación está obligado a romper el pacto de impunidad. Si realmente están combatiendo la criminalidad en México. La mayoría de los casos de violencia en México son provocados por la corrupción política, el vínculo de los grupos mafiosos justamente con políticos. Quieren demostrar que están haciendo algo, tienen que romper el pacto de impunidad. Y sí, creemos que el llamado es a uno a solicitar la renuncia o
simplemente renunciarlo, y la otra funcionaria que le aceleren el proceso. Con relación a el tema de las organizaciones, insistiría en que la coalición que estamos convocando también es para que los ciudadanos empiecen a dar la información de los casos de corrupción que conozcan del programa. Pues nos parece importante, sobre todo porque es un programa que tiene que estar muy anclado con sociedad civil. No somos solamente las organizaciones, sino cómo se genera comunidad, cómo se generan nuevas organizaciones por barrio, por comunidad. Y lo que estamos viendo, que es una de las críticas que hemos hecho al programa, porque hemos sido muy críticos del programa, acompañándolo, pero muy críticos, es que hay una construcción de agencias, de sociedades anónimas y de capital variable, que son las que están dando los servicios de prevención, y nos parece que ahí hay una primera discusión y un primer filtro que está obligado a hacer en términos, el programa y la Secretaría de Gobernación, en términos de que la prevención construye justamente ciudadanía, no construye empresas, construye ciudadanía. Y ahí hay una responsabilidad no menor por parte del programa y de quienes, sobre todo en este momento con quien nosotros nos gustaría dialogar, pues es con el secretario de Gobernación, con Osorio Chong. Yo retomo un Twitter que anda circulando de Lucina Jiménez, nuestra directora general, porque plantea cuál es finalmente nuestra posición, la posición de todas las asociaciones. Trabajamos a favor de algo, no en contra. Y en ese sentido, sí creemos en esa institucionalidad, mas no creemos en el señor Arturo Escobar. Sí. ¿Otra pregunta? Sí, de Alberto Morales, del periódico El Universal. Buenos días a todos. Profesora Hussidman, yo quisiera conocer si usted comparte la opinión del señor Cruz de que Arturo Escobar pues no conoce en la materia de prevención, pero sobre todo su última declaración que tiene que ver con esta posibilidad que está planteando el ministro Silva para pues legalizar el mercado o liberar el mercado de la marihuana. Y también para todos, el panel, quien quiera responder, ¿cuál es la base o cuál es el temor de que este programa de prevención se manipule con fines políticos o con fines electorales, toda vez que el próximo año va a haber por lo menos 13 comicios a nivel estatal? Bueno, yo no he podido revisar al detalle la nota resultante de esta entrevista, que curiosamente este día salen varias entrevistas del señor Escobar, lo que nos muestra que trae una actividad muy intensa por aparecer en prensa, pero de lo que hemos comentado muestra una gran ignorancia sobre el tema de drogas y lo que está proponiendo el ministro Saldívar, que es liberar la posibilidad de que los consumidores de esta sustancia puedan producirla y consumirla en cantidades pequeñas. Lo que no está proponiendo es la liberación del comercio de marihuana. Y luego esta liga que hace con el Chapo, bueno, si uno supiera a qué se dedica el Chapo, pues yo entiendo que el Chapo no tramita marihuana, tramita otra serie de drogas, y su nivel de función en el crimen organizado va mucho más allá que este asunto específico de la marihuana. Yo estoy personalmente convencida de que el señor Escobar no tiene ni las calificaciones, ni la experiencia, y le diría más importante, ni la calidad moral para encabezar un programa que intenta fortalecer la cultura de la legalidad. Ese es un tema central de la prevención, es construir ciudadanos, construir comunidades, construir capacidades gubernamentales que puedan poner por delante el funcionamiento de un Estado de Derecho. Con la cantidad de violaciones a toda la legislación en materia de comunicación política que cometió el Verde Ecologista,
que finalmente las instituciones electorales decidieron sancionarlo con 590 millones de pesos sin siquiera tocarle el registro, aunque pudieron haberle quitado el registro para una elección, no de manera permanente. Entonces decidieron que los ciudadanos pagáramos esos 590 millones de pesos, que es más o menos el equivalente a las prerrogativas que tuvo el Partido Verde Ecologista en esta elección. Entonces los ciudadanos estamos pagando las ilegalidades cometidas por los dirigentes del Partido Verde Ecologista, y estamos pagando todo el tiempo los líos y las broncas que tienen los partidos políticos. Pagamos un tribunal especializado en comunicación política por las peleas que tienen los partidos políticos, y los ciudadanos ahí estamos dando dinero con nuestros impuestos, y que si no los suben y que si no los bajan, y se van 5,000 y tantos millones de pesos para el INE, por ejemplo, que va a distribuir entre partidos políticos. Entonces, nos parece que lo que sucedió con el Partido Verde Ecologista en esta elección, como dicen varios analistas, fijó los estándares de lo que es posible violar en la ley. O sea, ellos definen hasta dónde, hasta cuándo, no importa que les cobren, porque al final no lo pagan ellos. Entonces, el tema es, yo creo que una persona que se ha movido en ese ambiente como operador político, y hay varias evidencias, él sigue tramitando asuntos del Verde Ecologista en el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial, sigue yendo al tribunal a tramitar casos que están ahí. Nos parece pues que no tiene los méritos, y insisto, no tiene la calidad moral para encabezar una subsecretaría que nos parece a nosotros muy importante. En cuanto al tema del Programa Nacional para Prevenir el Delito, el gran temor que se tiene y fundado es que el programa, entre otras estrategias, trabaja por polígonos, es decir, por número de calles en determinadas colonias y donde están identificados los más altos índices de violencia. El problema está que precisamente al tratarse de territorios ubicados donde se dirigen recursos desde este programa, y con los antecedentes que tiene el señor Escobar como operador político de un partido, ¿no?, que dirigen recursos para más bien fomentar clientelas electorales, pretendan usar estos recursos no para prevenir el delito en esos polígonos, sino justamente para hacerse clientelas electorales. Lo que por eso me parece muy oportuno el llamado que las organizaciones de la sociedad civil están haciendo hoy acá, para que las propias organizaciones que están en territorio le den seguimiento a este programa. No podemos permitir que un programa tan importante, y que, como ya se ha dicho acá, ha costado a las organizaciones mucho tiempo su diseño y que se echara a andar, pues que ahora sea utilizado con otros fines, y que además por eso creo que es uno de los temas fundamentales el que se siga exigiendo la renuncia de Arturo Escobar, porque los antecedentes que él tiene no permiten tener confianza en que él pueda realmente tener el objetivo de que el programa sirva para prevenir el delito. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Me gustaría saber, ustedes que están muy metidos en este tema, si el programa puede tener los candados suficientes para evitar este desvío de recursos, o qué candados cuenta este programa para no solamente evitar que el dinero se utilice con fines electorales, sino también si ustedes estarían preocupados de que se utilizara para pagar las multas del Verde, ¿no?, que se tienen hasta ahorita y que ya mencionaba son más de 500 millones de pesos. Y en segundo término, si me pudieran dar algunos ejemplos de qué es lo que se podría hacer con estos 590, 560 millones de pesos que el Verde tiene que pagar de multas, a qué equivaldría, ¿no?, en términos de prevención del delito, no sé, recuperar cuántas zonas marginadas, recuperar cuántas poblaciones, no sé, ustedes tuvieran algunos de estos datitos que nos pudieran ayudar a contextualizarlo. Gracias. ¿Quién responde? Uno de los graves problemas del programa es justamente cómo se le generaban candados. Había una discusión, meses previos habíamos mantenido
una discusión con el área en donde se empezaba a ver que uno de los mecanismos para generar candados tiene que ver con los procesos de evaluación, por ejemplo. Por otro lado, también estaba el propio portal que tiene la subsecretaría en términos de la transparencia en la asignación de los recursos, que no siempre la transparencia es, se convierte inmediatamente en un mecanismo es una parte del combate a la corrupción, pero no por ser transparentes no existe. Nosotros estábamos también discutiendo cómo se empezaba a ver cuál era la calidad de los servicios prestados por aquellas empresas y organizaciones, justamente para empezar a depurar esta lista, ¿no? Entonces, como candado como tal en este instante no lo hay. Y hay una cosa que nos preocupa sobremanera, porque tenemos en este instante a Escobar empezando a hacer declaraciones sobre que cambiarán algunas zonas, que empezarán a hacer una reasignación de recursos, pero curiosamente los estados en donde primeramente empieza a moverse es donde tiene presencia el verde. Entonces, ahí ya empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo que quieres cambiar? Tendría que primero la Secretaría de Gobernación transparentar cómo fueron diseñados los polígonos. Como están diseñados, nosotros hemos sido siempre muy claros en términos de que el diseño de los polígonos tiene errores. Y justo eso era lo que estábamos construyendo con la propia subsecretaría. El tema es que cuando tú encuentras un funcionario público que empieza a tener esta mirada, pues sabemos que la mirada, lo más seguro que tenga un corte electoral. Con relación a si ellos pueden usar los recursos para poder pagar la multa, pues una de las cosas que queremos hacer es justamente empezar a rastrear a aquellas empresas que empiecen a participar y que no tengan ningún tipo de experiencia en el tema. Pues vamos a ver cuántas surgen, sobre todo cuando vemos que la primera campaña de apoyo que se hizo, porque se la hizo él con organizaciones, pues muchas de esas organizaciones nada tienen que ver con los temas de prevención. Entonces ahí hay también esa posibilidad. Por último, diría que lo más importante en términos del programa es cómo el propio programa se blinda a través de la acción con los municipios. O sea, sí creemos que entre más organizaciones participen en el territorio, tenemos más posibilidades de tener una observación directa sobre el propio programa. El tema es que cuando tú tienes un funcionario que no sabe del tema, pero que además abiertamente ha manifestado que no conoce de derechos humanos, que abiertamente ha pedido la pena de muerte, etcétera, etcétera. Todas estas características, pues la sociedad civil no confía en una persona como él. No es confiable, es impresentable. Yo terminaría con una frase del Papa Francisco. ¿No? El Papa Francisco a los políticos italianos hace un año les dijo: los pecadores terminan como mafiosos, los pecadores terminan como corruptos. Ellos no tienen vuelta, los pecadores sí. Centrando con mucha claridad que el tema de la corrupción política es la que genera el mayor daño frente a la lucha contra la mafia. Y por eso yo sí centro esa parte, ¿no? Nos parece sumamente importante desmantelar la corrupción política que vive México para que podamos transitar a mejores estadios de seguridad. Yo le contestaría que desde la operación del mismo subsidio municipal para la seguridad municipal, el Subsemun, que venía operando desde el periodo de Calderón, en las organizaciones hemos estado preocupadas por la forma como se bajan esos recursos a los gobiernos municipales. Los niveles de corrupción son verdaderamente alarmantes y creemos que lo mismo que pasaba con el Subsemun estaba ocurriendo con el programa, porque quien opera los recursos
son los gobiernos municipales. Y entonces ellos muchas veces a las empresas que les vendieron uniformes o cascos de policías con las que tienen relación, también les hacen desarrollar programas de habilidades para la vida o construcción de paz, ¿no? Entonces, de repente una empresa que no tiene nada que ver con el tema aparece dando cursos y talleres y ayudando a la construcción de resiliencia. Esto ocurre en el país. Nosotros entendemos que la subsecretaría desde el inicio estaba consciente del enorme problema y que estuvieron tratando de desarrollar herramientas para controlar esto, porque hay ese tema de que al ser recurso federal, pero cuando ya se pasa a los municipios hacen lo que quieren. Nosotros estuvimos trabajando diagnósticos municipales que eran de 700,000 pesos. Entonces era muy frecuente que el presidente o el encargado de seguridad del municipio dijera, a ver, te doy 500,000 para que tú me hagas el diagnóstico, pero yo me quedo 200,000. Era verdad, inclusive los operadores del Subsemun, los agentes del Subsemun, le decían al presidente municipal, te damos dinero, pero yo te digo a quién contratas. Entonces, ese es un tema que subsiste en el manejo del recurso del programa y tiene que ver con una corrupción en todos los órdenes de gobierno. Entonces, por eso convocamos a las organizaciones, como decía Carlos, y que nos puedan informar, porque las organizaciones no somos un sector de pureza moral, de integridad absoluta. Hemos visto cómo organizaciones que históricamente estaban ahí dialogando sobre cuestiones de policía y de soldados y de no sé qué, ahora están metidas en prevención social. ¿Por qué? Porque ahí hay recursos. Entonces, creo que es un asunto delicado en donde no es solamente el tema de Escobar, sino el tema de cuidar esos recursos que están metidos para estos propósitos, para que efectivamente lleguen a la gente y para que se hagan programas sostenidos en el tiempo. El problema con estas provisiones de recursos es que se los dan a las organizaciones a 6 meses de que termine el año y son anualizados y no hay posibilidad de continuidad. O sea, hay que repensar esa política porque modificar conductas, construir resiliencias y capacidades no son asuntos de 4 meses o de tallercitos de 3 días. Por eso nuestras organizaciones tienen varios años trabajando y se mantienen en la misma comunidad por un buen tiempo, porque los cambios no son tan rápidos. Entonces, sí pensamos, y en eso estábamos en un momento haciendo una interlocución con la subsecretaría, de cómo había que ir cambiando algunas de las cosas con las que salieron al principio con Campa. Y una de ellas era, aclárenos cómo escogieron los polígonos. Nunca fue posible que nos lo aclararan. O sea, por ejemplo, este señor dice, voy a ir a Iguala con el programa de prevención. En Iguala un programa de prevención va a tener muy pocos resultados, porque ya es una zona con un cáncer. Es como si usted llega a darle medicinas y vacunas a una zona que está en una situación, ahí tiene que entrar la justicia, la aplicación, la búsqueda de la verdad, otro tipo de medidas. Entonces el señor, eso da idea de que no tiene idea de lo que es prevención, es irse a Iguala, se va a ir a Iguala con su programa de prevención. Bueno, perdón. Pues creo que ya serían todas las… Aquí todavía hay otra pregunta. De Nancy. Rápidamente, de estos 2,000 millones de pesos que va a manejar directamente el señor Escobar, se ratifican en el reciente paquete económico, no sé si sepan, y ¿qué porcentaje representa de estos organismos internacionales? Si nos puede precisar algo de esto o dónde lo podemos encontrar. No, es adicional. Los 2,015 millones son del presupuesto del gobierno federal, porque es un programa federal. Los otros son recursos adicionales. Por ejemplo, la Unión Europea
tiene un laboratorio de cohesión social, que es una segunda generación de laboratorio. Y en ese laboratorio ha previsto un apoyo para la Subsecretaría de Prevención. El BID también da recursos adicionales. No tenemos idea con claridad del monto, pero CAUCE tenía la posibilidad de un programa con el BID precisamente en apoyo y se tramita a través de la subsecretaría del señor Escobar, pero son recursos adicionales. No, o sea, para el año que entra, el programa tuvo 2.600 millones de pesos este año y el presupuesto federal le van a dar 2015, le bajan un poco, le van a dar 2015, pero son recursos federales. Adicionalmente, vienen los recursos que da la Unión Europea, el Banco Mundial, el BID, USAID, ¿no? También pasan por la subsecretaría, son acuerdos con la subsecretaría. Pues agradecerle nuevamente a los medios que nos acompañaron, pero particularmente a las organizaciones que hoy nos presentan esta información y sobre todo la información que nos están dando para todos los senadores. Muchas gracias por su presencia esta mañana y vamos a seguir insistiendo hasta que renuncie Arturo Escobar. Gracias.